Parte de la tribu Sioux más grande, los Lakota son una de las tribus más antiguas de nativos americanos que, durante gran parte de su historia, vivieron una vida nómada, recorriendo tierras que ahora llevan los nombres de Dakota del Norte y del Sur, Nebraska, Montana, Wyoming y Minnesota. Utilizando habilidades de caza transmitidas de generación en generación, vivían de la tierra, y en particular, de las manadas de búfalos que existían en abundancia en las llanuras. Como corresponde a un pueblo nómada, también eran hábiles navegantes, perfeccionando la astronavegación para ayudarles a guiarse entre los conocidos terrenos de caza. Se cree que los orígenes de la tribu se pueden encontrar cerca de Mississippi y que emigraron a Ohio antes de trasladarse a tierras más al norte. Valoraban los principios de generosidad, sabiduría y respeto por toda la vida, y consideraban el colmo del éxito hacer que un enemigo se sometiera a su superioridad sin tener que luchar. Los Lakota también tenían un profundo respeto por la naturaleza y una fuerte creencia en mantener un grado de armonía entre ellos mismos y los animales, otros humanos, ríos, rocas y plantas, todos los cuales, según la creencia Lakota, tienen espíritus y vidas después de la muerte. Como con gran parte de la población nativa americana, la llegada de colonos blancos de Europa tuvo un impacto dramático en los Lakota. Por un lado, les introdujo al caballo, lo que cambió significativamente cómo los Lakota hacían casi todo lo relacionado con su estilo de vida. Los hizo mucho más capaces cuando se trataba de cazar búfalos, y la nueva habilidad de disparar flechas desde un caballo en movimiento eventualmente se pondría en buen uso a medida que la relación entre ellos y los extraños de ultramar comenzó a agriarse. Pero no solo fueron caballos lo que los europeos blancos trajeron a América del Norte. La viruela devastó a los Lakota como lo hizo con muchas tribus. Los pueblos nativos no tenían inmunidad acumulada contra la enfermedad. Hasta el día de hoy persisten las acusaciones de que se fomentó la propagación de la viruela por parte de los colonos como una forma de erradicar a los pueblos nativos y liberar sus tierras para más asentamientos. Esto se logró pasando mantas portadoras de la enfermedad a las tribus nativas bajo la apariencia de amistad. Para el siglo XIX, los Lakota habían migrado nuevamente, esta vez a las Black Hills, en la frontera de Dakota del Sur y Wyoming. No obstante, los colonos estaban cerca. Existen múltiples relatos de encuentros entre los colonos y los Lakota a principios del siglo XIX, incluyendo de miembros de la expedición de Lewis y Clark. Los Lakota fueron descritos como bastante amigables en comparación con otras tribus, pero firmes en su resolución de que su tierra y su forma de vida serían defendidas. Esto importó poco al gobierno de los Estados Unidos, y en los años que siguieron se hicieron cada vez más pasajes a través de las tierras colonizadas por los Lakota y otros, lo que llevó al establecimiento de la Ruta de Oregón. Esta era una ruta de carros de ruedas grandes de 273.5 kilómetros de este a oeste que conectaba el río Missouri con los valles en Oregón. La construcción del sendero comenzó en 1811 principalmente por cazadores de pieles que deseaban cazar en los terrenos fértiles, pero con el tiempo se expandió para permitir el paso a los colonos que buscaban hacer fortuna en la floreciente costa oeste de los Estados Unidos, y en particular, la búsqueda de oro. Inevitablemente estalló un conflicto entre los pueblos nativos y los recién llegados. En 1823, los Arikara se encontraron en guerra con los colonos, quienes continuaron violando sus fronteras territoriales. A pesar de su ventaja en conocimiento local, los Estados Unidos, la fuerza militar, contaba con guerreros Sioux, incluyendo Lakota, para luchar contra los Arikara, quienes fueron finalmente vencidos. Sin embargo, esta cooperación entre las tribus y los Estados Unidos fue intermitente en el mejor de los casos, ya que el gobierno federal siempre priorizó a sus propios ciudadanos cuando se trataba de explotar la tierra. De hecho, la guerra Arikara provocó llamados en los estados del este para que el ejército de los Estados Unidos subyugara completamente a los pueblos nativos, permitiendo a los colonos dominar la tierra sin oposición. Para mediados de siglo, las tribus de las Black Hills, incluyendo a los Lakota, tenían que defender constantemente sus fronteras e intereses, y varias se unieron para una defensa acumulativa, para gran alarma del liderazgo del ejército de los Estados Unidos. Con un número cada vez mayor de tráfico blanco pasando por la región, las posibilidades de una guerra abierta continuaron aumentando. Por lo tanto, en 1851, el gobierno de los Estados Unidos buscó convocar una reunión con los jefes tribales en un esfuerzo por delinear zonas seguras para los migrantes, pero esto, por supuesto, significaba reconocer cierto territorio
como perteneciente a los nativos americanos. Mientras que el tratado subsiguiente se conoció como el Tratado de Fort Laramie de 1851, la firma real se llevó a cabo a unas 48.2 kilómetros del lugar que lleva su nombre, en la desembocadura de Horse Creek. El tratado favoreció en gran medida a los Lakota y su reclamo sobre las Black Hills, para consternación de otras tribus nativas americanas locales que veían a los Lakota como forasteros sin un reclamo ancestral a la tierra. Aunque el tratado pudo haber asegurado inicialmente un paso seguro para los migrantes, causó conflictos para las tribus, pero en última instancia importó poco, ya que en solo unos pocos años, la fiebre del oro en Pikes Peak, en Colorado cercano, vio una avalancha de migrantes infringiendo nuevamente las tierras nativas. Además de ocupar la tierra prometida a las tribus, los colonos también se dedicaron a matar búfalos por deporte, y como parte de un esfuerzo para exterminarlos, la bestia vital para la supervivencia de la tribu casi fue cazada hasta la extinción para mediados de la década de 1860. Las tribus protestaron, pero al gobierno de los Estados Unidos no le interesó. Las tropas del ejército de Estados Unidos, oficialmente o por propia voluntad, protegieron a los cazadores al ingresar a las tierras tribales. Una mezcla de hostilidad tradicional, junto con la disminución de recursos, también provocó un aumento en los combates entre tribus, solo agregando a las dificultades. En 1862 se descubrió oro en Bozeman, Montana. Para acelerar el tiempo de viaje desde el este industrializado hasta las nuevas reservas de oro, los inmigrantes blancos comenzaron a abrir un camino a través de las Black Hills y a través del territorio Lakota. Perdiendo toda fe en el tratado, los Lakota bajo el líder Nube Roja comenzaron a atacar abiertamente las caravanas que violaban sus tierras. Aunque cabe señalar que gran parte de la tierra violada fue de hecho prometida a la tribu Crow, pero recientemente había sido conquistada por los Lakota durante los combates intertribales. En 1866, para evitar más derramamiento de sangre, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a hacer avances diplomáticos a los Lakota para que accedieran a permitir el paso de las caravanas sin molestias. Nube Roja estaba abierto a la negociación hasta que, es decir, se enteró de que el ejército de los Estados Unidos ya estaba construyendo fuertes a lo largo del camino a Bozeman y al percibir traición, eligió luchar en su lugar. Ahora, como la guerra de Nube Roja, pronto comenzaron las hostilidades con ataques esporádicos llevados a cabo por una confederación de guerreros, Lakota, Cheyenne y Arapaho, contra los migrantes y los puestos del ejército de los Estados Unidos, quienes, siguiendo el viejo adagio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, fueron apoyados por guerreros Crow buscando reclamar tierras. Un fuerte en construcción era el Fuerte Kearney, y estaba tripulado y defendido por un pequeño contingente de tropas estadounidenses bajo el mando del capitán William Fetterman, un veterano de la Guerra Civil de los Estados Unidos, pero que tenía relativamente poca experiencia luchando contra guerreros nativos americanos. En la mañana del 21 de diciembre, 1866, Nube Roja reunió a un grupo de guerreros Cheyenne y Sioux, entre los que se encontraba el legendario guerrero Caballo Loco, fuera del fuerte para atacar un tren de madera que pasaba por allí. A pesar de su desconocimiento de las condiciones fronterizas y los métodos de combate con las tribus, Fetterman respondió con una unidad de 80 hombres, pero al avanzar, ignoró las órdenes de no aventurarse más allá de Lodge Trail Ridge, lo que lo pondría a él y a sus hombres fuera de la vista del fuerte, y en consecuencia, los dejaría sin el apoyo del fuerte. Fetterman ordenó a su tropa perseguir a un pequeño grupo de guerreros Sioux detectado. Desconocía que esto era parte de una trampa bien orquestada contra él, y al perseguir a los guerreros fue atraído a una emboscada. Fetterman y su unidad de 80 hombres se encontraron enfrentando a una fuerza combinada de unos 2,000, Lakota y Cheyenne, y en solo 20 minutos habían sido aniquilados, sus cuerpos despojados, escalpados y mutilados. Fue la peor derrota individual sufrida por el ejército de los Estados Unidos, a manos de las tribus hasta ese momento. Por parte de los Estados Unidos, parecía haber poco interés en lograr una solución militar. La guerra era cara en vidas y economía, con las tropas de Nube Roja usando magistralmente el terreno local para una guerra guerrillera clásica, asediando fuertes del ejército de Estados Unidos y asentamientos de migrantes en el camino. Por lo tanto, se enviaron emisarios de paz a Nube Roja, Toro Sentado y los otros líderes de las tribus en la región,
y juntos elaboraron un nuevo tratado de Fuerte Laramie en 1868. El tratado puso fin al conflicto en curso sobre el camino de Bozeman y vio el desmantelamiento de los fuertes, pero nuevamente creó un gran trastorno para las tribus y su forma de vida. Entre los 17 artículos establecidos en el tratado, los nativos americanos perdieron muchos derechos. En primer lugar, volvieron a ver sus fronteras redibujadas, ya que las tribus Sioux se encontraron ahora confinadas en una reserva reconocida federalmente. Como tal, las tribus perdieron su acceso a sus establecidos terrenos de caza de búfalos, mientras los Estados Unidos presionaban para que adoptaran un modo de vida más agrícola. Se creía que esto evitaría la competencia entre ellos y los colonos blancos. Cualquier tierra no especificada en el tratado se asumía automáticamente como propiedad de los Estados Unidos. No obstante, cualquier propiedad sobrante de los Estados Unidos debía estar disponible para las tribus. El gobierno federal asumió la principal responsabilidad de tratar con los violadores de cualquier artículo del tratado, ya sean representados por Washington o sus respectivas tribus. En resumen, el tratado quitó en gran medida el derecho de las tribus a hacer cumplir sus propias leyes en los tribunales tribales. El tratado también promovió la asimilación de los nativos americanos a la cultura estadounidense, abordando vivienda, comercio, resolución de disputas y educación para niños nativos americanos. Dado su territorio reducido, las tribus dependían cada vez más del gobierno de los Estados Unidos para esta ayuda y la infraestructura necesaria para sobrevivir. Finalmente, a los ojos del Congreso de los Estados Unidos, las tribus efectivamente perdieron sus identidades como naciones en su propio derecho, ya que era impensable que existieran naciones separadas dentro de los Estados Unidos. El tratado fue comprensiblemente muy criticado por las tribus, quienes sentían que habían sido engañadas para someterse y que su cultura había sido erosionada por jerga legal que no entendían completamente. Nuevamente, el resentimiento y la hostilidad tras la firma se desbordaron en derramamiento de sangre intertribal. Ahora los castigos eran principalmente dados por las autoridades estadounidenses. Este nuevo orden, establecido para las tribus, dividió a muchos de sus propios miembros en dos facciones. Algunos se habían desesperado en sus tratos con los hombres blancos, creyendo que finalmente la resistencia prolongada solo llevaría a la destrucción. Comenzaron a adoptar muchas de las costumbres estadounidenses, incluyendo el uso de ropa de estilo europeo, la construcción de casas de estilo europeo, sus leyes y moralidades, y muchos incluso se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, dentro de un año surgió otra facción decidida a combatir los esfuerzos para asimilar a los pueblos nativos americanos. Los danzantes fantasma eran una secta que se formó a raíz del tratado, quienes creían que al realizar un cierto baile espiritual, los muertos eventualmente se levantarían y expulsarían a los invasores, restaurando la tierra a como había sido antes de su llegada. Con ese fin, la secta en realidad prohibió el conflicto entre las tribus y los colonos blancos que continuaban inundando hacia el oeste. El movimiento murió pronto tras su inicio, pero resurgió rápidamente a finales de los 1870, cuando el gobierno de Estados Unidos volvió a ignorar los artículos del tratado. La tierra otorgada a las tribus en 1868 fue considerada demasiado valiosa y fue gradualmente erosionada, con las protestas tribales cayendo en oídos sordos. Para 1877, la Gran Reserva Sioux se había reducido casi en 2/3, de 60 millones de acres a 21.7 millones, y esto caería aún más en 1887 con la aprobación de la Ley de Asignación General, que les dejó con unas míseras 12.7 millones de acres. El ambiente entre las tribus era propicio para el regreso de los danzantes de fantasmas. Wawoka, nacido en 1856, era hijo de Tabibo, un danzante de fantasmas original. Wawoka se aferró a sus reclamaciones ancestrales de la tierra, pero habiendo trabajado con cristianos en su juventud, adoptó creencias similares en Dios y Jesús. Durante un eclipse solar el 1 de enero 1889, afirmó que se le envió una visión en la que murió, y su alma ascendió al cielo donde habló con Dios. Según Wawoka, en la visión, Dios le instruyó para enseñar un nuevo baile y difundir un mensaje de que en 1891 Dios iba a devolver la tierra a como era antes, enterrando a los colonos bajo 9.1 metros de tierra. También afirmó que Dios le había dicho que sus antepasados muertos se levantarían de la tumba y se unirían a ellos para ayudar a reclamar la tierra. Con ese fin, Wawoka fue retratado entre los practicantes del baile de los fantasmas como una figura casi mesiánica,
Jesucristo nacido en un cuerpo de nativo americano. Esta creencia solo se reforzó cuando Waboka produjo heridas en sus manos y pies similares al milagro de los estigmas, aunque ahora se acuerda generalmente que estas heridas fueron autoinfligidas. Los seguidores del baile de los fantasmas se extendieron por todas las tribus de América del Norte, en particular entre los Lakota. Finalmente, como una forma de protección contra la violencia continua contra ellos perpetrada por el ejército de los Estados Unidos, los practicantes adoptaron las llamadas camisas de fantasmas, prendas que mostraban símbolos en ellas que creían que los protegerían del daño. Sin embargo, estas camisas y la práctica en general se interpretaban de una manera muy diferente entre algunos funcionarios de los Estados Unidos. En agosto de 1890, Daniel F. de 39 años, Roger se convirtió en el jefe de la agencia de Pine Ridge, que era responsable de la banda Oglala de los Lakota. Roger estaba sirviendo como miembro fundador y principal fiduciario de la Iglesia Episcopal Metodista en Alpena y era un defensor de la supervivencia de los nativos americanos a través de lo que él denominó un intercambio cultural. Sin embargo, al asumir su puesto y observar a los bailarines fantasma, rápidamente se convenció de que representaban una amenaza para la paz eterna en el territorio. Por lo tanto, instigó una represión de sus actividades, primero utilizando la aplicación de la ley local, y luego, el 18 de noviembre, solicitó apoyo del ejército de los Estados Unidos. Incluso prohibió a Buffalo Bill Cody reclutar guerreros Lakota para su famoso espectáculo del oeste salvaje, ya que lo veía contrario a sus esfuerzos por civilizar la tribu. Los danzantes estaban perplejos por esta represión súbita. Los bailes en sí no eran inherentemente violentos ni fomentaban la violencia. Después de todo, estaban destinados a invocar a Jesús en la tierra y salvarlos. El jefe Lakota Little Wound escribió a Roger a través del maestro John M. Sweeney, declarando: Little Wound entiende que los soldados están llegando a la reserva. ¿Para qué vienen? No hemos hecho nada. Nuestro baile es un baile religioso y por lo tanto vamos a bailar hasta la primavera. Si encontramos entonces que Cristo no aparece, dejaremos de hacerlo, pero no. Mientras tanto, tropas o no tropas, también entendí que ya no se me reconocerá como jefe. Todo lo que tengo que decir es que ni tú ni los blancos me hicieron jefe, y no puedes deshacerte de mí como te plazca, pero déjame decirte, Dr. Roger, que por ello seré reconocido mientras viva. Roger interpretó esto como un acto de abierta desafío y hostilidad hacia él y su misión. No ayudó que Sweeney añadiera su propia descripción en la carta que solo reforzaba las preocupaciones de Roger. Describiendo a Little Wound, añadió: es un hombre muy obstinado de temperamento ingobernable y está llevado por la locura del baile, pareciendo creer firmemente en las absurdas doctrinas que se predican en estos bailes. Los bailarines son aquellos que no firmaron el proyecto de ley indio, y de hecho siempre parecen estar en algún problema. Siempre están encontrando faltas con el agente del gobierno, y todo lo que pertenece a la civilización es un hecho positivo, que los bailarines indios están bien armados y tienen mucha munición. Y mi opinión es que han estado preparándose para problemas. Durante algún tiempo, los indios con los que he hablado me han dicho que todos lucharían si fuera necesario, y que parecen pensar que el Gran Espíritu les asistirá para que puedan superar fácilmente al hombre blanco. Habiendo solicitado el apoyo del ejército, los superiores de Roger comenzaron inmediatamente a exigir actualizaciones sobre lo que parecía ser una situación que se deterioraba. Roger envió numerosos telegramas e informes sobre la situación. Su naturaleza tranquila se vio completamente abrumada por la hostilidad percibida a la que se enfrentaba, y como tal, sus informes tenían un tono bastante alarmista, lo que resultó en un mayor número de tropas desplegadas para sofocar un levantamiento inminente percibido. Una afirmación era que era el despliegue de tropas del ejército de los Estados Unidos, más grande desde la Guerra Civil Americana. Los Lakota percibieron la debilidad de Roger y le darían el poco halagador nombre de joven hombre con miedo a los indios, y esto ciertamente era cierto. Para finales de noviembre de 1980, se había atrincherado en gran medida en su oficina, creyendo que el mundo a su alrededor estaba conspirando su caída. Roger elaboró una lista de bailarines notables y exigió que el ejército los arrestara y reprimiera por completo la práctica. Residiendo cerca de la agencia Standing Rock estaba quizás el Lakota más famoso en la forma de toro sentado, un líder talentoso y popular,
había liderado a los Lakota y Cheyenne del norte a su victoria más celebrada contra el ejército de los Estados Unidos, cuando el 25 de junio de 1876 destruyeron una fuerza de más de 300 tropas estadounidenses lideradas por el general George A. Custer en la batalla de Little Bighorn. Muchos de los seguidores de Toro Sentado, que eran alrededor de 250, eran practicantes de la danza de los fantasmas, aunque él personalmente no lo era. Sin embargo, se negó a permitir que el gobierno federal los reprimiera de ninguna manera, lo que provocó que el mayor James McLaughlin, el agente de la reserva, ordenara el arresto de Toro Sentado bajo la acusación de permitir la propagación de la danza de los fantasmas. McLaughlin eligió ignorar las instrucciones de su oficial al mando, el mayor general Nelson A. Miles, quien quería que se llevara a cabo un arresto pacífico, y en cambio envió a 43 policías tribales a la cabaña de Toro Sentado el 15 de diciembre. Se informó que Toro Sentado estaba de acuerdo, pero sus seguidores respondieron con enojo al intento de captura de su líder. Se produjo una lucha feroz, y en la violencia que siguió, 9 Lakota fueron asesinados, incluyendo al muy reverenciado Toro Sentado. La reserva ahora era un polvorín, ya que el miedo y la ira tras la muerte de Toro Sentado se apoderaron de los Lakota. El jefe Oglala Nube Roja se reunió con negociadores federales en Pine Ridge con la esperanza de preservar las tradiciones Lakota sin derramamiento de sangre, buscando apaciguar tanto a los danzantes de fantasmas como a las preocupaciones de personas como Roya. Otros, sin embargo, no estaban tan convencidos de una solución pacífica y miles de Lakota comenzaron a trasladarse a las Badlands de Dakota del Sur, donde fortificaron sus posiciones en previsión de un asalto por parte de los Estados Unidos. Ejército. Al frente de los Lakota Miniconjou estaba el jefe Sitanka, conocido de manera bastante despectiva por las autoridades de los Estados Unidos. Como Bigfoot, Sitanka se había convertido en un líder respetado de los Lakota, siendo un valiente guerrero, un táctico dotado y un negociador astuto. Después de la Guerra de las Nubes Rojas, su gente había sido forzada a vivir en la reserva del río Cheyenne, donde intentaron adaptarse a su nueva forma de vida como agricultores. Había sido una transición difícil, y a medida que la comida y los suministros escaseaban, permitió que muchos de su gente realizaran el baile de los fantasmas, aunque él mismo, como Toro Sentado, no se sabe que haya participado en la práctica. Esto fue suficiente para ponerlo en la lista de aquellos sujetos a arresto. Sin embargo, después de la muerte de Toro Sentado, Sitanka decidió que su gente viajara a Pine Ridge para unirse a Nube Roja. El número de aquellos que hicieron el viaje con él había aumentado a más de 300 hombres, mujeres y niños, con la llegada de algunos de los seguidores de Toro Sentado que habían huido de la escena después de la muerte de su líder, temiendo represalias por parte de los soldados estadounidenses. El arroyo Rodilla Herida es un afluente del Río Blanco, aproximadamente 160 kilómetros de largo, y toma su nombre bastante literalmente de la historia de una pelea entre valientes nativos americanos, uno de los cuales sufrió una lesión en la rodilla durante el enfrentamiento. Fue cerca de este arroyo donde Sitanka y su gente acamparían fatalmente en los últimos días de ese diciembre amargamente frío. El 28 de diciembre, 1890 exploradores de Estados Unidos, el 7º de Caballería, liderado por el coronel James W. Forsyth, vieron el campamento. El 7º de Caballería no era solo otra unidad del ejército, tenía un legado en lo que respecta a sus tratos con los Lakota, ya que fue el 7º de Caballería el que había seguido al general Custer en la batalla menos de 15 años antes, cuando hizo su famosa última resistencia contra Toro Sentado. Sin duda, a cada soldado dentro de sus filas, ese diciembre se le había inculcado la historia y estaban decididos a que nunca se permitiría que sucediera de nuevo. ¿Hasta qué punto la historia del 7º de Caballería jugó un papel en lo que sucedió a continuación es cuestión de opinión, pero ciertamente es algo que no puede ser ignorado en los anales de la historia? Sitanka se enteró de los exploradores y, reconociendo la vulnerabilidad de su pueblo, se puso en contacto con ellos y les dijo que regresaran a Forsyth, prometiendo que se rendirían en lugar de luchar. Al día siguiente, el 29 de diciembre, Forsyth se reunió con Sitanka e informó al jefe Miniconjou que, como parte de la rendición, sus hombres confiscarían todas sus armas. Sitanka dudó, pero consciente de sus limitadas opciones, aceptó. Forsyth reunió a los Miniconjou, incluyendo mujeres y niños, en un claro cercano, rodeándolos con su caballería. Para apoyo de fuego, también había posicionado 4 cañones Hotchkiss en la cima de una colina que bordeaba el claro. Después,
sus hombres empezaron a desarmarlos en un ambiente tenso. Los hombres de Forsyth fueron menos que sutiles, y los ánimos entre los Miniconjou ya estaban encendidos por la muerte de Toro Sentado. Como parte de la confiscación de sus armas, los hombres de Forsyth llevaron a cabo una búsqueda intrusiva que provocó protestas de los Lakota y comenzaron a surgir discusiones. Finalmente, un hombre conocido en la historia como Sitz Strait decidió que ya era suficiente y se adornó con su atuendo de danza fantasma. Comenzó a bailar de inmediato, con la idea de animar a otros y la creencia de que si lo hacían, estarían a salvo de las balas de los soldados. Sin embargo, la danza solo inflamó la situación. El séptimo de caballería siguió confiscando armas durante la danza. La tarea estaba prácticamente completa cuando un hombre, Miniconjou sordo llamado Black Coyote, se negó a entregar su arma. En la pelea que siguió, el arma se disparó involuntariamente, pero en el ambiente hostil, el séptimo de caballería interpretó esto como un ataque deliberado y comenzó a disparar contra los Miniconjou acorralados y ahora casi totalmente indefensos. Hombres, mujeres y niños cayeron al suelo, incluyendo a Satanka. En la frenesí que siguió, mientras las balas seguían disparándose a la multitud, un número de Miniconjou logró huir de los soldados que los rodeaban. No obstante, los operadores de ametralladoras Hotchkiss los divisaron y dispararon mientras corrían. Aquellos que lograron incluso escapar de este horror se encontraron perseguidos por soldados a caballo y fueron abatidos sin piedad, sin importar la edad o el género. Fue una masacre. Después de que los cañones se callaron, Forsyth ordenó a sus hombres que recogieran a 51 Miniconjou heridos y los llevaran a la agencia Pine Ridge, mientras que 146 Miniconjou fueron enterrados en una fosa común donde se habían colocado los cañones Hotchkiss, un lugar conocido hoy como Cemetery Hill. Al escuchar el relato de lo que había sucedido, cientos de Lakota huyeron del área horrorizados, mientras que otros decidieron que era mejor quedarse y luchar. El séptimo de caballería fue emboscado en represalia en los días siguientes, aunque esto solo animó a las autoridades estadounidenses a enviar más tropas a la zona. Las estimaciones modernas sitúan el número de muertos entre los Miniconjou entre 250 y 300, casi la mitad de los cuales eran mujeres y niños. En el caos de la masacre, murieron unos 25 miembros del séptimo de caballería, la mayoría de los cuales murieron como resultado de disparos de sus propias tropas que ocupaban posiciones en el lado opuesto del claro donde caían sus víctimas. Forsyth intentó describir la masacre como una batalla, pero las investigaciones y los testimonios de los testigos revelaron lo contrario, y más tarde fue despojado de su mando solo para que se le restituyera y sus hombres recibieran premios por valentía. Fue parte de un giro político sobre el incidente para no vilipendiar al séptimo de caballería y continuar con la narrativa del culto militante que crecía entre los Lakota conocidos como los bailarines fantasma. Incluso 20 miembros del séptimo de caballería recibieron la Medalla de Honor del Congreso, el más alto reconocimiento por valor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por sus acciones. La masacre fue el último gran enfrentamiento entre el ejército de Estados Unidos y las tribus nativas americanas. Creían que solo la muerte seguiría si no se sometían. Muchos jefes alentaron activamente la asimilación al mundo del hombre blanco. Los bailarines fantasma desaparecieron después del fracaso de Jesús para descender del cielo en 1891. Sin embargo, esta no fue una tarea fácil para los miembros de las tribus, y muchas de las generaciones que siguieron vivieron en la pobreza absoluta en reservas entre un pueblo culturalmente dividido que aún es demonizado en la cultura estadounidense como salvajes. Formado en julio de 1986 por Russell Means, Dennis Banks y otros líderes nativos americanos en Minneapolis, Minnesota, el Movimiento Indio Americano, o Movimiento Indio Americano, era una organización política y de derechos civiles militante inicialmente fundada para abordar problemas sistemáticos de pobreza, discriminación y brutalidad policial contra los nativos americanos. Sin embargo, muy rápidamente, su enfoque se amplió para cubrir las injusticias históricas cometidas contra las tribus nativas americanas, en particular las violaciones de los tratados por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, como había sucedido con los Lakota, entre muchos otros, en las décadas previas a la masacre. El movimiento captó rápidamente los titulares de todo el mundo cuando se unió a otros grupos de nativos americanos en la ocupación de la Penitenciaría Federal de Alcatraz. Alcatraz cerró el 21 de marzo,
1963, después de lo cual las tribus locales afirmaron que tenían derecho a la isla en la que se construyó bajo el Tratado de Fort Laramie de 1868, que prometía tierras que sobraban a los requisitos del gobierno federal. La ocupación de 19 meses impulsó la lucha por los derechos civiles de los nativos americanos, generando más protestas. Luego, a principios de 1973, los miembros del movimiento decidieron ocupar por la fuerza el sitio de Wounded Knees. El área estaba gobernada por el presidente tribal Richard A. Wilson, y cuando un esfuerzo por destituirlo del cargo por medios legales fracasó, el 27 de febrero unos 200 Lakota armados y miembros del movimiento indio americano ocuparon la ciudad. Acusaron a Wilson de corrupción e intimidación a aquellos que se oponían a él. En respuesta, los alguaciles estadounidenses y agentes del Federal Bureau of Investigation descendieron sobre la ciudad y la rodearon, lo que llevó a un enfrentamiento de 71 días, durante el cual ambos lados intercambiaron disparos, resultando en la muerte de 2 miembros de la tribu, 16 personas heridas y la desaparición de un activista de los derechos civiles afroamericano, Ray Robinson, mientras se reunía con miembros del movimiento indio americano en la ciudad. La ocupación intentaba más que solo concienciar sobre la tragedia de 1890 que muchos nativos americanos creían estaba siendo omitida de la historia oficial del territorio. Las condiciones de vida para aquellos que aún vivían en Pine Ridge eran terriblemente malas en ese momento, y la ocupación tenía como objetivo destacar la negligencia generalizada hacia el pueblo nativo americano en los Estados Unidos. No solo se etiquetó a Wounded Knee como una de las áreas más pobres de los Estados Unidos, sino que la esperanza de vida entre su población también estaba muy por debajo del promedio. Además, surgió nuevamente el tema de las violaciones de tratados por el gobierno de Estados Unidos. El 8 de mayo, el movimiento indio americano se rindió tras las negociaciones con las autoridades, quienes se comprometieron públicamente a investigar sus quejas. Russell Means y Dennis Banks fueron arrestados, pero el 16 de septiembre de 1973, un juez federal desestimó los cargos contra ellos por el manejo ilegal de testigos y evidencias por parte del gobierno federal. A pesar del fin de la ocupación, la violencia continuó estallando entre los locales y las agencias de aplicación de la ley en el área durante los siguientes 10 años. La situación se agravó por la violencia de facciones, y Wilson logró mantenerse en el poder hasta 1976, cuando fue derrotado en las elecciones locales. Con el tiempo, los Estados Unidos han llegado a aceptar cada vez más los capítulos más oscuros de su pasado. Una gran victoria llegó en 2017, cuando varios miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos introdujeron la Ley para Eliminar la Mancha, un proyecto de ley que rescindió las medallas otorgadas a las tropas que participaron en la masacre de Wounded Knee. Esta medida fue copatrocinada por el Rep. Deb Haaland, una de las primeras mujeres indígenas en el Congreso americano. Sin embargo, la lucha por la igualdad, la representación y el respeto a las tradiciones de los nativos americanos continúa, lo que significa que las heridas del pasado aún no están completamente curadas.